qué difícil, cómo nos cuesta, ¿no? Pero qué importante. Y ahí es donde está la diferencia de cuando decimos que somos hijos de Dios y somos discípulos. Y como les decía, bueno, la verdad que ha sido una semana linda en la cual pudimos, bueno, confrontarnos con la palabra de Dios en lo que nos decía, a ver si realmente estábamos siguiendo a Jesús, si realmente estábamos dispuestos a dejarlo todo, ¿no? A poner las manos en el arado y seguir adelante. Ese texto a mí una vuelta el Señor me habló muy claramente cuando estaba desarrollando un ministerio y el Señor a través de ese pasaje me habló y me dijo, bueno, tenés que seguir, ¿no? Y a veces tenemos que seguir, ¿no? Poner la mira hacia adelante, ¿no? Y no mirar hacia atrás. Una vez que nos decidimos a algo, bueno, hay que seguir. Las dificultades van a estar, sí, es una realidad. Pero en esta noche me gustaría que por un ratito podamos, se escucha muy bajito. Me voy a conectar entonces esto, a ver si de esa manera con el micrófono se escucha mejor. Bien, ¿se escucha mejor ahí? ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, como les decía, nosotros cuando seguimos al Señor Jesús tiene un precio, ¿verdad? Pero ese precio también tiene una contrapartida, ¿no? Nosotros podemos haber dejado muchas cosas para el Señor, por el Señor y a causa del Señor, o de repente vamos a tener que dejar cosas, ¿verdad? A veces hasta lícitas, no estamos hablando a veces de pecados, sino de cosas lícitas que nos gustan, pero por amor al Señor, el Señor nos pide que podamos avanzar un poco más en su obra y vamos a tener que de repente dejar algún hobby, dejar alguna cosa que de repente nos está estorbando en nuestra carrera como discípulos de Jesucristo. A mí me gusta esa palabra, porque muchas veces decimos como cristianos, está bien, a Pablo se lo llamaba, los primeros, el nombre de los cristianos fue allí donde decían que eran pequeños cristos, ¿no? Pero a mí me gusta esa palabra discípulo, me parece que es más fuerte, ¿no? Que realmente un discípulo se tiene que parecer, ¿no? Yo con esto de las artes marciales me tenía que parecer a mis maestros, imitarlos en las técnicas, en los movimientos para poder ser bueno y ser un buen discípulo, ¿no? Y superar al maestro, ¿no? Nuestro desafío es que nunca vamos a superar al maestro, desde ya venimos, ya lo sabemos, ¿sí? Pero sí que tenemos que asemejarnos a él. Y bueno, les voy a estar compartiendo un PowerPoint ahí. Esperen un poquito, que voy a poner compartir pantalla. Ahí está, esto. Muy bien. Ahí está. Bendiciones prometidas a sus discípulos. Y eso es lo que queríamos que viéramos en esta noche, un poco, ¿no? Las bendiciones prometidas para los discípulos, ¿no? En estos días vimos la parte dura, ¿no? La parte en la cual, bueno, el Evangelio a veces es duro de oír, es difícil de oír el seguir a Jesús, ¿no? Pero tiene bendiciones prometidas, ¿no? Hay una realidad que el hermano Schaffer habla acerca de 33 bendiciones espirituales que tenemos al momento de que nos convertimos, ¿sí? Eso es lo que un hermano Schaffer nos cuenta ahí en teología, ¿verdad? En soteriología, que hay 33 bendiciones espirituales que las tenemos automáticamente en el momento de haber creído en Jesucristo, ¿no? ¡Qué bendición! ¿Sí? Pero también tenemos bendiciones prometidas un poco más, que nos pueden ayudar un poquito más en esta vida cristiana. Conocimiento y libertad espiritual. Y esa fue una de las cosas que a mí me impactaron, ¿no? Cuando yo conocí al Señor Jesús, poder tener libertad. Yo no me daba cuenta que estaba atado a los pecados, que estaba atado a muchas cosas, ¿sí? Pero con este pasaje el Señor me abrió el entendimiento. Juan 8, 31, 32 dijo, entonces Jesús a los judíos, los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer
la verdad. Vivimos en un mundo de mentiras, ¿verdad? Un mundo de mentiras, de falacias. Muchas cosas están en la vuelta, inclusive conspiraciones. Hoy por hoy podemos ver algunos temas de conspiración del COVID-19, si los chinos y los Estados Unidos, y no sé, no importa. Nosotros conocemos la verdad espiritual, ¿sí? Y esa verdad espiritual nos va a hacer libres. Y es una promesa, si somos verdaderamente sus discípulos, porque permanecemos en la palabra de Dios. La importancia de permanecer en la palabra, ¿sí? No solamente de conocerla, sino ponerla en práctica, ¿no? A mí me gustaba mucho el devocional que hablaba de la aplicación, ¿no? ¿Qué aplicación le tengo que dar hoy a la palabra de Dios en mí? Hoy puede ser para mí una cosa, para Jorge, para Lucio, para ahora veo Mario y otros hermanos. La palabra de Dios en cada uno de nosotros hace una obra distinta, ¿verdad? Y esa obra nos va a hacer verdaderos discípulos y verdaderamente seremos libres, porque vamos a conocer la verdad y la verdad nos hace libres, ¿sí? Y esa fue una de las cosas que más me llamó de la Biblia, ¿no? Cuando empecé a leer la Biblia, empecé a leer una Biblia de 1909, porque era la Biblia que había conseguido, este, y nunca había leído la Biblia, y antes de convertirme empecé a leerla, este, y me llamaba mucho la atención muchas cosas que yo pensaba que eran verdad, ¿no? La famosa manzana, por ejemplo, en Génesis, ¿no? Y uno empieza ahí a descubrir esas pequeñas cosas y dice, bueno, me estuvieron mintiendo, ¿no? Y bueno, y esa verdad a mí me hizo libre, ¿no? Ir descubriendo verdades en la palabra de Dios, de las cuales me abrió los ojos espirituales, ¿no? Nosotros a través de la palabra de Dios vamos a tener discernimiento, ¿sí? Y ese discernimiento nos va a poder guiar a la verdad, a toda la verdad, no alguna o parte de la verdad, toda la verdad. Y qué importante que es esta promesa, ¿sí? ¿Sí? Que podamos permanecer en la palabra y ser verdaderos discípulos, ¿sí? Luz espiritual. Es otra promesa, ¿no? Y en este mundo, acá en Uruguay hay un 0, no me acuerdo, 900, no sé cuánto, ¿no? Luz y tarot, creo que se llama, una cosa así, ¿no? Mucha gente busca atrás de la luz, ¿no? Pero nosotros realmente podemos, no podemos tener la luz. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, o sea, es mi discípulo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. La promesa de tener la luz de la vida. ¿Qué promesa? Mucha gente anda buscando la luz. Que se le abran los caminos de luz y no sé cuántas cosas, ¿no? Cuánta parafernalia que se puede decir por ahí. No sé cómo es en Argentina este tema. Bueno, acá en Uruguay hay muchos también tarotistas, hay muchos brujos, vamos a decirlo así, por su nombre, ¿no? Este, Inclusive en Uruguay ha crecido, lo que sí ha crecido mucho es lo que es la Umbanda, las religiones brasileras, ¿no? Inclusive acá se celebra lo que se vendría a ser el 2 de febrero, eh, una festividad, una diosa que ni siquiera la quiero nombrar, pero que se llena las playas y llevan la gente ofrenda, aunque parezca mentira, ¿no? Pero es una realidad, porque son dioses de supermercado, lo que yo les llamo, ¿no? ¿Qué hacen? Uno va, entrega una ofrenda y recibe, ¿no? Pero no tiene que dar nada a cambio, no tiene que cambiar su vida. En cambio, nosotros tendremos la luz y los demás van a poder ver esta luz. Y esa es la luz que alumbra las tinieblas. Esa luz va a hacer que otros quieran tener esta luz. Y es una preciosa promesa. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No te pasó que algún compañero de trabajo te dijo, yo veo algo diferente en vos? Bueno, tenés que decirle, es porque Dios está conmigo. Y es una buena manera de dar testimonio, ¿sí? Es importante, cuando tenemos esos pies, yo le digo, esas dadas de pie, tenemos que aprovecharlas, ¿sí? Y le podemos seguir contando, mirá, yo en otro tiempo no tuve esa luz, pero ahora sí, porque encontré la luz en Jesús, porque Jesús es la luz, no es que tiene luz, es la luz. Y la bendición para nosotros es que tendremos la luz de la vida. ¿Y por qué la tenemos? Y porque está el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad? Y bueno, y es ahí, es como podemos llevar luz en este mundo de tinieblas y oscuridad. Dios
nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros podemos ser guías, tenemos la luz para poder llevar a otros al Evangelio y hacer a otros discípulos y a otros seguidores de Cristo. Así que es muy importante esta promesa, ¿sí? Que la tengamos en cuenta, que la tengamos en cuenta cuando alguien de repente me dice, veo algo diferente en vos, que no nos entre el orgullo, porque es muy fácil. Me la creo y como soy un buen cristiano y hago las cosas bien y por eso. No, hacemos las cosas bien porque Dios está obrando en nosotros y por su gracia y misericordia es que hacemos algunas cosas bien y muchas metidas de pata, por desgracia. Pero sí debemos aprovechar esas oportunidades. Las oportunidades que cuando alguien me dice, yo veo que tenés algo distinto, bueno, contale, yo en otro tiempo no tuve eso, pero desde que conocí a Jesús, le entregué mi vida, le pedí perdón por mis pecados, mi vida es limpia y como mi corazón está limpio, puedo tener luz. Y bueno, y ahí seguimos con el Evangelio, ¿verdad? Como yo digo acá, pasamos la propaganda, ¿no? Yo tenía una compañera de trabajo que siempre, pobre, me decía, ya sé, ya viene la propaganda, me dice. Y bueno, tengo que hacer proselitismo religioso, le decía yo, ¿no? Pero bueno, pero ella ya sabía, ya se la iba a venir, porque ya sabía que yo le iba a caer con algo. Otra bendición espiritual, guiados por su voz. ¿Sí? Jehová mi pastor, recién cantaban los chicos, ¿no? Qué preciosa canción, qué precioso salmo, ¿no? Pero vayamos ahí a Juan 10:27 que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen mi voz. Podemos ser guiados por la voz de Jesucristo. Tenemos que estar atentos, ¿no? A ese buen pastor y poderlo seguir. Y el Señor nos conoce, te conoce, nos conoce, pero no nos olvidemos que nos vio desde antes de la fundación del mundo. Conoce nuestras debilidades, conoce las penuras, conoce los problemas y podemos contar con Él, ¿sí? El Salmo 23 tiene un cumplimiento doble, ¿no? Aquí, primeramente, ¿no? Como nuestro pastor que dice, Jehová me guiará, ¿no? Pero también en la patria celestial, ¿sí? Qué importante que es que tengamos esto en cuenta. Cuando estamos que nos encontramos perdidos, decirle, Señor, estoy perdido, quiero escuchar tu voz, no sé qué hacer, guíame. Y es una promesa preciosa, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en un momento el Señor va a hablar. Si hay silencio es porque tenemos que esperar, ¿sí? No vamos a entrar en ese tema de la oración, ¿no? En los sí, los no y los silencios, ¿verdad? Pero qué bueno que estemos atentos a la voz de Dios, porque la prometió. Si Él prometió, lo va a cumplir, y es una gran promesa. La gente busca grandes guiadores, grandes personajes que los puedan guiar, ¿no? Lo vemos en los jóvenes, en los chicos que siguen a youtubers, a diferentes influencers para poder ser guiados, ¿no? Pero nosotros tenemos una guía que es el Señor Jesús. Después podemos tener lo que se llama honra celestial. Y eso parece medio raro, ¿no? Nosotros honrados, ¿no? Pero la palabra, miren lo que dice. Acompáñenme ahí. Dice, Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, hablando de Jesús. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué dice? Le honrará. Qué promesa, ¿no? Qué promesa que tenemos, honra celestial. Si le servimos, le seguimos, dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, Jesús. Y bueno, mi Padre le honrará. Vamos a ser honrados por Dios. Cuando lo pienso un poquito, pensando en el creador de los cielos, de la tierra, el sustentador de todas las cosas, como lo podemos ver ahí en Colosenses, el que nos salvó, el que dio a su Hijo, hizo todo, encima nos va a honrar. Parece de locos, parece de dementes, pero es así. La palabra de Dios nos promete esto, que si nosotros le servimos y le seguimos, Dios nos va a honrar. ¿eh? Qué promesa, ¿no? Qué promesa para aquellos que estamos decididos. Y si alguno no se ha decidido a servir al Señor Jesús, a servir a la iglesia, a servir al prójimo, está a tiempo. Hoy puede ser un día de llamado a estar sirviendo o confirmando algún servicio
que Dios te está llamando y que no lo estás haciendo, que lo estás dejando para después, como decía hoy, puede ser un hobby, puede ser hasta inclusive la familia, ¿no? Es verdad que tenemos que dedicar tiempo a nuestra familia, que la primera iglesia para mí es la casa, ¿sí? La casa debe ser nuestra primera iglesia, la mini congregación, y después la otra, ¿sí? Pero qué importante que es servir a Cristo, ¿sí? Porque vamos a recibir una honra. Y no me quiero extender mucho en el tiempo porque en realidad esa es la idea, y me gustaría que viéramos un ejemplo divino. ¿El ejemplo de quién? De Jesucristo. Ahí, fijémonos, ahí en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados, para esto estamos en esta tierra, para esto fuimos salvados, para servir. Y Jesús nos dejó ejemplo, ¿sí? Ahí pudimos esta semana ver varios ejemplos del servicio del Señor Jesús, ¿no? Enseñando a otros, haciendo discípulos. Todos tenemos que hacer discípulos. La gran comisión no es para los misioneros ni para los pastores. Y una pregunta, ¿a quién estás discipulando hoy? Ese es el gran desafío. Los que somos papás tenemos que discipular a nuestros hijos, ¿verdad? Los que somos esposos, de alguna manera tendríamos que discipular a nuestras esposas, ¿no? A veces ellas en algún área nos dan un poquito la vuelta, pero qué importante es el discipulado, ¿eh? Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pesadas. Ejemplo, el ejemplo del sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Nosotros, nuestro sacrificio, ¿cómo está? Nuestro sacrificio a Dios, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Le damos el tiempo que nos sobra o a veces le quitamos un poquito de horas al sueño, un poquito de horas de repente a mirar la tele, un poquito a esto, a otro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Mm? Jesucristo fue nuestro ejemplo y para esto fuimos llamados. No fuimos llamados para andar, como yo digo acá, en el barco de las felices, revoleando una banderita del cristianismo. Fuimos llamados a servir, ¿sí? Y a veces vamos a padecer por servir. Pero, como decía el versículo anterior, ¿eh? Vamos a ser honrados por Dios. Es el gran desafío de hoy. Jesús nos dejó ejemplo. A través de los evangelios podemos ver el ejemplo de Jesucristo de servicio. Cómo tuvo compasión de las almas, cómo tuvo dureza en algunos momentos con palabras duras para los que le querían seguir, pero le querían seguir para hacerse ver, como pudimos ver esta semana, ¿verdad? Aquellos que venían, déjame que entierre a mi padre, ponían de excusas. Bueno, no podemos ponerle excusas a Dios, porque Dios las sabe si son excusas o son cosas verdaderamente genuinas. Así que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y de esa manera ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Y tenemos un propósito eterno. Y terminando con este versículo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para malas obras o para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene todo planeado, nosotros no, nosotros nos cuesta planear, y cuando planeamos, por ejemplo, viene un corte de luz como vino hoy ustedes, ¿no? Y hubo un problema de conexión, ¿eh? Nosotros planeamos muchas cosas en la reunión, cómo va a salir, qué voy a decir, o cuando vamos a evangelizar, pero Dios no tiene plan B, Dios tiene un plan A. Y ese plan A, ¿qué dice ahí? Que preparó de antemano. Está todo preparado. A veces nosotros pensamos que a Dios se le escapó algo, que perdió el control. No. Y una cosa muy importante, somos hechura. Fuimos hechos por Él. Nos conoce, ¿sí? Y creados en Cristo Jesús, con un propósito. A mí siempre me enseñaron que la palabra para es como un cartel de pare, para prestar atención, porque viene un propósito, viene algo importante, un algo, un para qué. ¿Para qué? Para buenas obras, no para malas obras. Y pensemos en buenas obras, no cuando estamos solamente en el templo, sino en todo tiempo, cuando estamos trabajando, cuando estamos con un vecino que de repente nos pide una mano, cuando en cualquier ocasión podemos hacer buenas obras.
no para ser salvos, sino para servir a nuestro prójimo, prestar atención, prestar un oído, dar un consejo a un no creyente, y de repente decirle, mira, lo que te puedo aconsejar es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, ¿lo podrá tomar o no lo podrá tomar? Muchas veces pasa de que al principio no te tienen en cuenta, pero después te puedo asegurar que lo van a quedar pensando, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Mm? Así que es muy importante lo que decían hoy de aprenderse los textos de memoria, los versículos de memoria, para poder citarlos de la mejor manera, para que esa palabra vaya golpeando los corazones de las personas que aún no conocen a Jesucristo, ¿sí? Y también para bendecir a los hermanos, ¿m? Porque a través de un texto bíblico, un mensaje de texto en este tiempo en el cual no nos podemos ver cara a cara, de repente estamos leyendo un texto bíblico y nos acordamos del hermano. ¿Por qué no se lo enviamos? ¿M? Hace poquito me pasó bueno, ustedes conocen a Plem, a Juan Carlos, ¿verdad? Y yo justo estaba leyendo un Salmos, lo voy a comentar como testimonio, y me acordé de que él está ahora mandando unos audios que le llaman brisas patagónicas, y justo el texto ahí en el Salmo hablaba acerca del viento y eso, y entonces se lo envié. Y él me dice, mira, dice, justo acabo de recibir la noticia de que este audio que yo estoy armando, que mando, lo van a estar pasando por la radio de ahí en el Maitén. Así que una radio no cristiana, ¿eh? Así que Dios obra, ¿sí? Porque ese audio estaba circulando por todo el Maitén, aunque en los no creyentes, ¿no? La palabra de Dios no vuelve vacía. Así que es importante que nosotros aprendamos versículos y se los citemos a los no creyentes, ¿sí? Es importante cuando damos un consejo, ¿no? Problemas en esta sociedad donde el divorcio es moneda corriente, el engaño, ¿sí? Y nosotros decirle, no, mira, está mal lo que estás haciendo o lo que vas a hacer. Tené cuidado. ¿M? Le advertimos. ¿M? Tener esos textos de memoria y citarlos de tal manera que la persona se quede pensando, porque la obra del Espíritu Santo es de convencer de pecado, de justicia y de juicio, no de nosotros. Pero la obra la va a hacer cuando nosotros en el oído entra el texto, pasa por la mente y después, de alguna manera, Dios obra y lo lleva al corazón. Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Las preparó desde antes. No es casualidad. Él sabe que va a haber un apagón, él sabe que vamos a tener una cuarentena, que vamos a estar encerrados, que no vamos a estar congregándonos, pero Dios, para mí fue eh, los otros días estuvimos en una charla estuve en una charla con Schuster y otros hermanos y decían que es el mejor tiempo en el cual la palabra de Dios está corriendo alrededor del mundo, porque a través de YouTube, a través de diferentes maneras, está llegando a todas partes. ¿M? Qué importante que es, aunque parezca mentira que no nos podemos congregar, pero lo que se está haciendo de repente es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que confiemos. Dios está bajo control, ¿sí? Y tiene todo preparado de antemano, todo preparado antemano. Y si de repente le estamos equivocando en el camino, Dios nos va a corregir, ¿sí? Como buen pastor, como decíamos hoy, podemos escuchar su voz y nos va a ir guiando, ¿sí? Y el desafío es, como decía hoy, guardar la palabra, ¿sí? Poder de esa manera ser verdaderos discípulos. Guardar la palabra no es solamente a memorizarla, sino poner en práctica, que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? El gran desafío, y bueno, y si tenemos que pedir perdón a Dios, Señor, me equivoqué. Una vez más, te pido perdón, ayúdame a no volver a caer en esto, toca mi corazón, cámbiame, moldéame a tu imagen, Señor, para poder realmente estar pareciéndome cada vez más a ti. Y como siempre termino generalmente mis mensajes, es con esta frase, lo mejor está por venir. Sí, hermanos, lo mejor está por venir. No sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús. Puede ser un año, 3 meses, 5 años. Hay muchas cosas en la vuelta en Internet, pero confiemos. Hoy nos está llamando, hoy estamos juntos acá, a través de Zoom, ¿no? Y bueno, no sé lo que vamos a hacer entre una semana o dos, si el Señor nos va a permitir congregarnos en los diferentes países, pero bueno, hoy nos permite esto. Y sabemos que
lo mejor está por venir. Así que era eso que quería compartir en esta noche. Promesas de bendición para nosotros, sus hijos y sus discípulos.